Muy buenos días, buenos días. ¿Cómo están, varones? Bien, bien. Ok. Quiero compartir con ustedes, aprovechando todo el tiempo que tenemos, un pasaje de la Biblia que está en el libro de Salmos, capítulo 18, verso 33. Y quiero que me sigan en esta plática, porque a mí me encanta mucho hablar acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo un tema que estoy preparando ahí, que lo he dejado pendiente, porque le decía a mi equipo, no puedo predicar esto porque todavía no lo estoy viviendo. Y está muy bueno el tema, pero no lo puedo predicar hasta que no lo viva yo. Y luego me dijeron, pues pide perdón y empieza a vivir, ¿verdad? Hablo acerca del descanso y como que no me gusta o he trabajado mucho, y la Biblia nos habla de descansar y es serio el asunto del descanso, pero no es el tema de hoy. Pero quiero que me sigan, porque mucho de lo que voy a compartir esta mañana y mañana, el día de mañana y el sábado, es parte de lo que Dios ha tratado conmigo. Y este verso me llama la atención por una razón. Dice: quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. No dice sobre las alturas, sobre mis alturas. Y en este congreso estamos tratando de ir más allá, pero no vamos a compararnos con alguien. No vamos a tratar de ser mejor que el otro, porque a veces eso nos lleva a la frustración. Entonces yo quiero invitarlos a que ustedes vean dónde están parados. ¿Dónde están ustedes? Y sobre eso vamos a ser mejores. Yo no quiero ser mejor que el pastor Sergio, quiero ser mejor que yo, ¿sí? De lo que Dios me ha dado hasta acá, yo quiero ir sobre mis alturas. Yo quiero avanzar más, porque si no me voy a frustrar. Voy a caer en un problema de envidia, de falta de contentamiento, porque me voy a comparar con alguien que tal vez tiene más que yo o logra más que yo, y Dios tiene para cada uno su asignación, su propósito. Y hablando de esto, hay dos maneras de vivir la vida. Hay dos maneras de hacer negocios. Hay dos maneras de hacer ministerio. Hay dos maneras de llevar un matrimonio, una familia. Una es a la Frank Sinatra, o a mi manera, y la otra es a la manera de Dios. Yo intenté hacer ministerio a mi manera muchos años y era un fracaso, porque en nuestra organización tenemos que informar, y cada año yo informaba más o menos así: pues no gané ni perdí, ahí la llevamos, o gané uno y perdí dos, ¿verdad? Y era una cosa hasta de enfermedad cada vez que llegaba la temporada de presentar un informe, porque no podía informar algo positivo. Yo decía, es que la iglesia es así, es que personas así. Aparte, a mí me han encantado los negocios, siempre he tratado de hacer negocios en mi vida desde los 15 años, y entre los 15 a los 19 años yo tuve 14 fracasos en los negocios, 14 negocios fracasados. Ahora podemos decir que yo estaba joven, ¿verdad? Muchas excusas, pero yo pienso que el asunto de mis fracasos en los negocios, de mi fracaso en el ministerio, tenía que ver en que yo quería hacer las cosas a mi manera. Y entonces un día descubrí que hay una manera más fácil de hacer negocios, y es a la manera de Dios. Y eso va contra nuestra lógica humana. Mire, yo conté aquí mi historia de cómo pasé pobreza, llegué a una congregación, quería tomarme mis primeras vacaciones, y llego ya a la ciudad de Oaxaca. Yo ya estoy ganando un salario más alto. Yo ganaba 500 pesos cuando había 3 ceros en México, en la iglesia donde yo estaba, y ahora yo ganaba $2,500, porque empecé a trabajar con una organización americana que puso una clínica allá en la ciudad de Oaxaca. Así que yo ya ganaba bien. Empecé a tener mis ahorros ahí porque yo quería irme de vacaciones. Noviembre 1994, yo quiero irme de vacaciones, y he ahorrado 13,000 pesos. Ya desde entonces ya era un buen dinero. Iban a ser mi segunda hija, y yo estaba esperando diciembre para irnos de vacaciones. Y de repente llega un hombre que dijo que era pastor,
y me cuenta su historia. Tiene 5 hijos, ha perdido su iglesia, anda buscando trabajo, no tiene que comer, y yo no tenía trabajo para él. Pero le hago la pregunta, ¿y qué sabes hacer? Y él me dice, yo soy impresor, conozco algo de imprenta. Y le pregunto, ¿y con cuánto dinero tú puedes poner una imprenta? Y él me dice, con 13,000 pesos. Y era la cantidad que yo tenía ahorrado para mis vacaciones, mis primeras vacaciones de mi vida. Las primeras vacaciones literalmente toda mi vida. Yo anhelaba ir a Puerto Arista a comer mariscos ahí que había anhelado tanto tiempo. Y ahora escucho esa voz que me dice, entrégale ese dinero. Señor, pero son mis vacaciones. Se va a enojar mi esposa. Capaz me mata esa noche. Estoy en peligro, pero además estoy enojado. Dios, ¿por qué me pides hacer algo? Va contra, si te he pedido que me sacaras de la pobreza, que me ayudaras a salir adelante, y ahora me estás pidiendo regalar un dinero que era para mí, para mis vacaciones. Y son segundos ahí, pero obedezco y doy esos 13,000 pesos. Yo le digo a este hombre, mira, vete y no quiero volver a verte. La verdad, estoy muy enojado. Me ha venido a quitar mis vacaciones. Y este hombre sale de mi oficina y ahí en la puerta él regresa y me dice, pastor, el negocio va a ser de los dos. Y yo le dije, brother, he fracasado 14 veces en negocios. ¿Y tú crees que una imprenta pequeñita de 13,000 pesos, tú crees que nos va a alcanzar para los dos? Vete, haz el negocio, haz lo que puedas, brother, y no vuelvas a verme. Y Dios sabe que no miento porque yo estaba enojado. Y él se va. Diciembre 1994 tenemos una crisis en México. Y él llega a mi oficina, está sentado ahí, me avisan que él está ahí y yo en mi mente pensé, viene por más dinero. No le ha alcanzado los 13,000 pesos, ahora viene por la renta. Y le dije a mi secretaria, no me lo pases. Ahí que se quede, que lo atienda otra persona y todo porque quiere dinero. Y él no atendió, le decían, lo va a atender fulano de tal. Él decía, no, yo quiero hablar con el pastor. Y amados, estuvo esperándome mucho tiempo hasta que dije, pásenlo. Y entonces pasó y me dice, pastor, vengo a entregarle el primer recurso que hemos ganado en este mes. Entonces ya me llamó la atención un poco. Y entonces me entregó 30,000 pesos. Esto es su mitad. Yo le dije, a ver, vamos a hablar de nuestro negocio, de nuestra imprenta, porque ahora sí era mi negocio. Y curiosamente un negocio que estaba ubicado en un lugar, amado, que los coches pasaban ahí, nunca veían la imprenta, era algo tan chiquito. Fíjese, a la manera de Dios, ese negocio fue el negocio que me dio mi primer casa. A los 3 meses, en base a este problema, un vecino, yo vivía en un cuarto 4x4, un vecino dice, el banco me va a quitar mi casa. Yo debo 80,000 pesos. Yo ya tenía ahorrado ese dinero. ¿Por qué? Porque me habían dado en diciembre, en enero y en febrero, me habían dado cantidades buenas. Además, el gobierno me empezó a dar trabajo a mí en la imprenta. Y era imposible. Yo no era conocido, no tenía una iglesia grande, apenas estábamos comenzando. ¿Cómo me llamaron? ¿Cómo se dio? Pues una ocasión fui a ver a la esposa del gobernador y yo quería un acuerdo con ella. Y la veo llorando, y pues soy pastor, le dije que le podía ayudar en algo, oré por ella y ella me dio todo el trabajo del DIF. Y aparte le habló a la secretaria de salud, todo el trabajo, toda la papelería, dénselo al pastor. Así que yo ya tenía de todo, de casi una buena parte del gobierno, de hoteles. Dios empezó a bendecir eso. Yo ya tenía para mi primer casa, y esa casa del vecino, yo le pongo un poco de piso, la remodelo un poquito, va pasando un señor ahí, yo lo compro en 80,000 pesos. Un señor va pasando y me dice, ¿no vende su casa? Le digo, sí, ¿cuánto ofreces? Me dijo 600,000. Le dije, no, es muy poquito. Y me dijo, le doy 650 ahora. Le dije a mi esposa, no, pues lo vendamos. Estamos haciendo un buen negocio. Y con eso construimos una casa para nuestros hijos, la casa que anhelábamos. Ahora esa casa, años después, la regalamos para la construcción o para la remodelación del auditorio donde estamos. Ahora, escuche bien, ¿por qué digo la regalamos y la dimos? Porque aprendí que a la manera de Dios nos va mejor. A mi manera me esforcé por hacer crecer la iglesia. Leí muchos libros de crecimiento de iglesia. Puse en práctica todo lo que me decían. El problema es, soy muy mal pastor.
Yo me considero muy malo, soy tímido y soy muy poco para relacionarme con la gente. La verdad es que me cuestan las relaciones, me cuesta cuando alguien fallece. Honestamente, ni quiero ir al funeral porque no sé qué decir. Yo me pongo a llorar mejor. No sé cómo ministrar, me cuesta mucho trabajo. Siempre le he dicho a Dios: Señor, ¿por qué me llamaste a mí? A mí me cuesta trabajo relacionarme. A veces me invitan a las bodas, ¿verdad?, a casar, y yo les digo: pero puedo no predicar, porque honestamente no me gusta predicar en las bodas. Prefiero darles una plática prematrimonial, porque en el momento de la boda la novia está pensando en su vestido, el novio está pensando en la luna de miel, la gente está pensando en el mole, así que nadie me escucha. Así que mejor yo caso en unos minutos y la gente dice: el pastor es bien rápido. Y amado, casi nunca me quedo a una fiesta de boda. Normalmente me voy porque no quiero estar, soy así. Soy muy mal pastor. Sin embargo, a la manera de Dios, el ministerio ha crecido. A mi manera yo me hubiera frustrado, yo me hubiera derrotado porque no tengo la habilidad necesaria, no tengo la capacidad necesaria para hacer que funcione una iglesia. Pero a la manera de Dios, la iglesia ha funcionado. No tengo habilidades, me gusta hacer negocios, por supuesto, estudié 2 o 3 carreras para eso, me preparé, he leído libros y he puesto en práctica. Pero una vez, tomando un curso con un hombre conocedor del tema, nos dijo a todos los empresarios: yo ya les di lo que pueden hacer para llevar adelante una empresa, y les garantizo que si ponen en práctica esto, tienen la garantía de que 50%, o tienen la posibilidad de que 50% su negocio va a prosperar. El otro 50% no lo sé, depende de Dios. Y entonces yo dije: no, pues mejor me voy con Dios, lo hago a la manera de Dios. Todo esto ya lo sé, pero si esto nada más me puede ayudar un poquito, y con Dios tengo la seguridad de que en Él soy más que vencedor, que en Él tengo victoria, pues entonces voy a vivir a la manera de Dios, voy a hacer negocios a la manera de Dios, voy a llevar mi matrimonio a la manera de Dios. Porque muchos dicen que el matrimonio en estos días, 2 de cada 3 están divorciando, pero a la manera de Dios no nos divorciamos. Funciona. Si nosotros tan solo, amados, llevamos todo, imagínense que hay pláticas matrimoniales de la Biblia, Dios diciéndonos: trata de esta manera a tu esposa, y si la tratas así te va a ir bien. Y si tú la tratas como vaso frágil, y si tú amas a tu esposa, no dice que conozcas a tu esposa, porque no la vas a conocer toda la vida. Es imposible de conocerla. Mi esposa es rara. Usted dice: la mía también. Mi esposa, yo digo, Dios estaba haciendo bromas, porque Él me dio una mujer completamente distinta a mí. Ella es cuadrada, ella es de citas, es de a las 7 de la noche voy a cortar las uñas, y yo soy bien flexible. De repente le llamo: vamos a cenar. Me dice: no, porque a las 7 ya tengo una cita para mis uñas. Pues deja la cita, mañana lo arreglas. No, ¿cómo crees? Yo tengo que cumplir. Y es cuadrada, yo soy redondo. ¿Se me nota? Yo soy antiamericanista, ella es americanista. O sea, todo lo contrario. Parece que Dios estaba jugando broma conmigo. ¿Y cómo funcionamos? Tenemos 36 años de casados. ¿Por qué seguimos ahí? Porque decidí tratar a mi esposa a la manera de Dios. Y quiero compartir con esto hoy, mañana, porque hay un hombre en la Biblia que se llama Caleb. No voy a leer mucho de él, pero su historia me fascina. Es el hombre que se presenta ante Josué. Pero Caleb es uno de los 2 espías que entraron a la tierra prometida, que tenían fe en Dios. Es un hombre que me impresiona. Fíjese que cuando veo a Josué, voy a hablar de Josué también, y Josué es el líder del pueblo de Israel después, pero Caleb es el hombre que a los 85 años se presenta ante Josué y le dice: dame Hebrón, yo quiero sacar a los gigantes de ahí. Pero tiene 5 hijas, no tiene un ejército, pero él dice: tengo 85 años, pero me siento como de 40. ¿Cuánto pueden decir eso? Tengo 85, me siento de 40. Dios me dio larga vida, Dios me dio salud, Dios me ha sostenido aún en el desierto. Y ahí está Caleb, 85 años. ¿Por qué, amados? Porque Caleb decidió vivir
a la manera de Dios. Caleb tomó algunas decisiones. Algunas de ellas las vamos a ir viendo en este congreso. Pero hoy quiero hablarles cómo vivir a la manera de Dios. Y quiero darles algunos consejos a la luz de la palabra de Dios para que usted pueda tener, y voy a usar la palabra éxito en el buen sentido, en el sentido bíblico. En Éxodo capítulo 3, verso 21, encontramos un verso que me ha llamado la atención. Lo voy a leer en varias versiones para que usted vea el contenido de este pasaje, y aquí quiero basarme para hablar un poquito hoy sobre cómo vivir a la manera de Dios. Dice la Biblia: y yo daré, está hablando Dios, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías. En la NBI dice: pero yo haré, dice Dios, que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. En la NTV lo dice de esta manera: además haré que los egipcios los miren con agrado, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. ¿Cuántos quieren vivir así? Escuche bien, Dios dice: hey, ustedes vayan al desierto, van a ir a una caminata, van a ir a un lugar que yo tengo para ustedes, a la tierra prometida. En ese transitar, yo he decidido, dice Dios, no, que ustedes no vayan con las manos vacías. Yo he decidido que vivan de otra manera. Y ustedes son mis hijos, pero yo, si ustedes viven a mi manera, acuérdense que en muchas ocasiones Dios les dice: tienen que obedecer, tienen que obedecer, tienen que obedecer mis mandatos, o sea, tienen que vivir a mi manera, y entonces yo haré. ¿Qué es lo que me llama la atención acá? La expresión: yo daré a ustedes gracia ante los egipcios. Yo haré que los egipcios los miren con agrado. Yo haré que ellos les den obsequios. Y cuando yo me ubico en mi vida, amados, me doy cuenta que Dios ha hecho tantas cosas conmigo. Por ejemplo, yo vivía en Matías Romero, quería estudiar en México, y yo estoy casado, tengo una hija. Voy a la Ciudad de México, llevamos un poquito de dinero, no llevamos mucho dinero. Yo necesito trabajo. Así que voy con el director o el rector del seminario y le digo: necesito trabajar, tengo una familia. Y él me dice: tengo un amigo que necesita un contador. Yo soy contador público, porque cuento todo lo que me comentan, lo cuento en público. No es cierto, yo soy contador público. Pero acabo de salir de la escuela. Y soy un joven que yo tengo 19 años, a punto de cumplir 20. Estoy muy delgado, 35 kilos antes, y así que me estaban viendo como un chamaco. Y llego ante la empresa y me ve el director y me dice: ¿quién es el contador? Porque fui con otro amigo y él se dirigió al amigo, pues se veía más grande. Y le digo: soy yo. Y ese día me dan trabajo. Pero antes de que esto sucediera, yo estoy con mi esposa, vamos a buscar un hotel en Tepito, porque era lo único que podíamos pagar, un hotel de mala muerte. Y ahí estamos todas las noches con mi hija, yo con miedo, ¿verdad? Porque había cosas ahí que no me gustaban, pero era lo más barato. Y de repente se nos acabó el dinero. Así que nos fuimos al Zócalo caminando, diciendo: Dios, ayúdanos, no tenemos dinero para pagar ningún hotel, no tenemos un departamento, no podemos pagar el anticipo de una renta. Y entonces se acerca una señora, nos ve y nos dice: ¿y ustedes quiénes son? Y ya le empezamos a contar: vinimos a estudiar, somos del sur de Oaxaca, allá en el Istmo, etcétera. Y nos dice: vénganse a mi casa, y por 15 días nos da hospedaje en su casa. Y uno pregunta: ¿quién mandó a esta señora? Es que Dios le dice un día a Elías: yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Es la persona que pagó y que firmó de aval para el departamento. Es la persona que pagó, que firmó de aval para mi primer televisión, mi primer cama. Dios había enviado, porque a la manera de Dios, Dios provee todo. Dios dice: yo daré gracia. Yo estaba estudiando y de repente yo no tenía ropa, me pedían corbata y traje para el trabajo y yo no tenía para comprar. Mi esposa no tenía ropa, y en la empresa donde trabajábamos, que es una empresa, una organización cristiana, de repente llega un contenedor de ropa de Estados Unidos.
Y yo veía ese contenedor y anhelaba que me dieran chance de entrar y sacar ropa ahí. Había muchísima ropa. Y de repente mi jefe me dice: Elías, veo que tú andas siempre en el mismo pantalón, la misma camisa. Entra ahí a ese contenedor y saca ropa para ti y saca ropa para tu esposa también. Y yo entro, amados, a ese contenedor y empiezo a ver trajes. Y escuche, todos los trajes me quedaban. Ahora sí que todos los muertos eran de mi tamaño. Increíble. Traía ropa para mi esposa. Me acuerdo bien que yo le saqué un traje, un abrigo, de esos abrigos carísimos. Y yo le digo a mi jefe: ¿puedo llevármelo? Esto es un lujo. Y él me dice: llévatelo, no lo vamos a regalar a otro lado, llévatelo. Mi esposa iba a las reuniones el domingo a la iglesia con su abrigo así, aunque hacía un calor tremendo. Ella llevaba su abrigo porque era caro, había que usarlo. Dios nos dio gracia. Dios me dio gracia a ese hombre porque tenía 2 hijas. Y para él yo fui su hijo. Y él nos ayudó, yo podía estudiar y me guardaba, le dio trabajo a mi esposa, le dio trabajo a mis hijos. Dios dice: a mi manera, escucha bien, yo haré que tu jefe te mire con agrado. Yo abriré caminos en el desierto. Yo abriré ríos, yo quitaré obstáculos. Tú solamente tienes que vivir a mi manera. El problema es: ¿cómo le hago, pastor? Es fácil decirlo, pero ¿cómo vivo a la manera de Dios? Déjeme darle algunos consejos. Hoy, si podemos, vemos 1 o 2. Mañana vemos otros más. Número 1, pon orden en tu vida. En el capítulo 1 de Génesis, la Biblia dice que esto estaba desordenado y era un caos. Y mientras la tierra estaba desordenada, ¿estaba qué? Vacía. Y Dios empezó a poner orden en la tierra. Y separó las aguas, etcétera, y empezó a poner orden. Y allá por el verso 12 o 15 de Génesis 1, entonces dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Escucha bien, no habrá producción en tu vida, no alcanzarás el propósito de Dios hasta que tomes la decisión de poner orden en tu vida. Hay cosas que Dios hará por ti, hay milagros que sucederán en tu vida, hay milagros que sucederán en tu empresa, pero Dios no va a poner orden en tu vida, tú lo tienes que poner. Hay decisiones que tú vas a tomar y la decisión hoy es: voy a poner orden, porque cuando hay orden hay productividad, cuando hay orden hay bendición. Mientras hay desorden estamos vacíos. Les voy a poner algunos ejemplos. Hace algunos años me detectaron diabetes y yo sufrí cuando me dijeron que yo tenía diabetes. Mi mamá es diabética, falleció hace 4 semanas. Y a mí, yo tengo un problema, amados. A mí me gusta el pan. Yo cuando veo los panes, yo veo que hablan. Yo no sé si yo estoy mal, pero el pan habla y me dice: cómeme. Y yo lo veo y digo: no me pongan. Yo le digo a mi equipo: nunca me pongan pan. Si me ponen pan me afecta, porque de veras es una adicción al pan. Y yo sufro con eso. Imagínense, vivo en Oaxaca, donde las tlayudas ya se hicieron famosas porque ya están hasta en el aeropuerto. Oiga, que usted no ha probado la tlayuda. Y cuando yo llego a Oaxaca, yo vengo de Chiapas y llego a la ciudad de Oaxaca y me dicen: oiga, ¿no quiere una tlayuda? Y allá en Oaxaca, no es broma, es realidad. Me dicen: ¿y cuál es la mejor tlayuda? La de Doña Pelos. ¿Quién es ella? Pues una señora que vive a 2 cuadras de su casa. Imagínense dónde me llevó a vivir Dios. Y ahí estaba yo y pues yo decía: no, es que se ve muy grande, no, pruébela, amado. Y probé la primer tlayuda y me enamoré de las tlayudas. Todos los días, todas las noches, yo mandaba por una tlayuda. Y entonces yo tomaba muchos refrescos gaseosos y me compraba un jumbo con un vaso con hielos y me empezaba a comer la tlayuda y mi refresco, ¿verdad? Frío y todo. Y a veces me quedaba con hambre, mandaba por otra más.
Así que una ayuda por cuántos años, escuche, yo lo hice por muchos años, trajo como consecuencias que a mí me hubieran detectado diabetes. Engordé 35 kilos. Y entonces yo oraba y le decía: Dios, sáname, sáname, Señor. A mí, ¿cómo me vas a dejar así? Esto no es vida, si no hay pan no es vida. No puedo hacerlo. Y Dios me dijo: ¿para qué te sano? Si yo te sano ahora, en 2 años vas a estar diabético otra vez. No tienes orden en tu alimentación. ¿Quieres estar sano, saludable? Pon orden. Cuando vino esta pandemia, ¿qué nos dijeron? Que si teníamos diabetes, o si teníamos hipertensión, si teníamos obesidad, esto podía ocasionarnos problemas. Y sabe una cosa, lo primero que yo hice fue empezar a hacer ejercicio, cambié mi alimentación, me puse a caminar, bajé 12 kilos. En unos meses yo ya estaba listo para mi primer contagio. Y me contagié. Pero ya había hecho algo, lo natural. Yo le decía a Dios: voy a hacer lo que esté en mis manos, en lo natural, pero tú haces lo sobrenatural, tú me sanas. Entonces Dios te dice, algunos tienen problemas en su economía, amados, y el problema no es Dios. Dios te ha bendecido, Dios te ha dado trabajo. El problema es un desorden. Llega el Buen Fin, no sé si aquí hay, pero en todos lados hay Buen Fin, ¿verdad? Y vamos con la tarjeta de crédito. A mí me pasó en esta pandemia. Y hablamos al banco, ¿verdad? Y cancelé todas mis tarjetas y el banco me los puso supuestamente en suspenso. Pasados 2 años me cobraron todos los intereses. Y entonces, ¿qué hice? Empecé a cancelar mis tarjetas de crédito. Solamente voy a tener 1 o 2 para mis viajes, pero voy a cancelar todo. Porque yo iba a la tienda y entonces empezaba a comprar cosas que yo decía: me van a servir. Mi esposa me decía, o yo le decía a mi esposa: no te queda. Pero ¿qué decimos? Voy a bajar de peso, me va a quedar para alguna fiesta. Y compramos cosas que no necesitábamos y ya estábamos endeudados. Y después orando, ¿verdad? Señor, reprende al devorador. No, el devorador eres tú. Devoras todo lo que hay en una tienda. Y Dios dice: tienes un desorden en tu economía. ¿Cómo te voy a dar más si no puedes con lo menos? Te han dado una casa, escucha bien, te rentas una casa, cuida esa casa como si fuera tuya, para que Dios te dé tu casa. El que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo que no es de él, le voy a dar lo que es de él, dice Dios. Orden. Vas a pedir sanidad, pon orden. Hace unos días yo tuve una cirugía a pecho abierto. Decimos a corazón abierto, pero es a pecho abierto. Y tengo 7 meses que pasé por esa cirugía. Así que yo fui al doctor a mi revisión médica y el cirujano me dice: yo ya hice mi labor, su corazón está bien, pero mire, todos los varones tenemos un problema y es esto. Y él me dijo: es que si las mujeres no tienen este problema, ellas engordan de otra manera, pero nosotros engordamos hacia acá. Y él me dijo: esto hace que su páncreas trabaje con más detenimiento. También provoca que su hígado tenga problemas. Y eso va a llegar al corazón y después usted se va a morir de un infarto y me van a echar la culpa a mí. La verdad, yo ya hice mi trabajo, ahora haga su trabajo y bájele a la panza. Me regañó. ¿Qué me está diciendo? Ponga orden en su alimentación. Pon orden en tus finanzas. Escúchame bien, varón, y esto es importante. Pon orden en tu vida moral. Cuando alguien viene conmigo y me dice: pastor, estoy tronado, mi negocio se ha acabado, mi empresa y esto, y anda mal financieramente, yo le hago una pregunta siempre. Y mi primera pregunta es: ¿le eres infiel a tu esposa? 75% de los casos son infieles. Y queremos la bendición de Dios, pero tenemos un desorden moral. Cuando Dios cierra los cielos en Malaquías, hablamos de diezmos allá al final, pero en el capítulo 2 Dios le dice: ustedes han sido infieles con la mujer de su juventud. O sea, la razón por la cual los cielos se cerraron, lo primero es la infidelidad. No había orden en la vida de muchos varones israelitas.
Y nosotros queremos la bendición de Dios y Dios nos bendice, nos da trabajo, nos da gracia ante nuestros jefes, nos aumentan, nos dan promociones. Dios dice, todo esto te voy a dar, tú pon orden porque lo que yo te doy es para ti y para tu familia. Oiga, Señor, pero no, Dios cuida de todas las personas. Pero Dios te da a ti. Claro que vamos a ser generosos, claro que vamos a dar, claro que tenemos especificaciones en la Biblia acerca del dar, pero lo que Dios me da a mí es para que yo lo disfrute con mi casa, con mis hijas, con mi esposa. Y cuando yo pongo orden en mi vida familiar, entonces Dios dice, yo te daré gracia ante los demás. Yo te daré gracia ante la iglesia. Yo te daré gracia ante tu jefe. Yo te daré gracia ante tus empleados. Yo te daré gracia. Mire, amado, hacer negocios a la manera de Dios es bien fácil. Si hay algún empresario aquí, sabe que hacer negocios a nuestra manera es complicado. 1 de cada 4 negocios se acaba en los primeros 4 años. Pero de repente haces negocios a la manera de Dios. Estamos escribiendo un libro que va a salir próximamente y ahí pongo la historia de una mujer que ella era mi empleada, era mi directora de la clínica y Dios me había bendecido a mí. Empezamos a poner clínicas por todo el país y ella era la directora de una de las clínicas. Ella no tenía más que un empleo, tenía un carrito. Me acuerdo que su carrito era, le llamábamos zapatito. Una vez le dije, oye, dame un aventón en tu coche, y a la cuadra le dije, bájame porque yo camino más rápido que tu coche. Ese era lo que ella tenía. No tenía casa, no tenía nada. Y de repente tomó una decisión, voy a hacer negocios a la manera de Dios. No tenía negocio. Ella hizo un préstamo, pidió un préstamo para iniciar su primer clínica. Pero sabe, ella tomó una decisión y ella dijo, yo voy a diezmar antes de que esté la empresa. Voy a diezmar por la empresa. Y ella comenzó un sistema que, amado, ni yo lo hago. Y ella empezó a diezmar así, a creer en Dios, a Dios así. Ahora es una tremenda empresaria, tiene tantas cosas, Dios la ha bendecido, comparte en la iglesia, allá en la congregación. Y de repente, mire, ella dice que le dijo a Dios, todo dinero que pase por mi mano, yo voy a diezmar. Un día yo le di un dinero para que me guardara. Y el domingo llegó con el diezmo a la iglesia. Yo le dije, oye, no te lo di para ti, era para que lo guardaras. Ella me dijo, no, es que yo le dije a Dios que todo dinero que pase por mi mano, yo voy a diezmar. Qué fe, qué manera. No, uno no lo hace. Uno dice, no, me dan a guardar un dinero y lo pongo, pero diezmar de esto. O hace unos días llegó a mi oficina y me dijo, Elías, tengo deseos de diezmar más todavía. No solamente las empresas de ellas diezman y diezman en bruto. Porque ella siempre dice que yo quiero que Dios me bendiga en bruto. Y luego, aparte de eso, ella llegó y me dijo, ¿sabe qué? Ahora de lo que a mí me queda, de las utilidades que ya diezmó, yo quiero dar un diezmo sobre diezmos. Y yo no la entiendo, pero cuando veo la gracia que Dios le ha dado, en tiempos de pandemia, sus hospitales llenos. En tiempos ella dice, Señor, yo no te pido que enfermes a la gente, pero si alguien se enferma, yo quiero que tú me des gracia para que venga a la clínica y para que aquí reciba sanidad en el nombre de Jesús. Es increíble la manera, ¿cómo podemos trabajar a la manera de Dios? Dios facilita las cosas, tú solamente obedeces. ¿Qué tienes que hacer? Pones orden en tu vida. Y al poner orden en la vida, entonces decimos, primero Dios. Luego, ¿qué? Mi familia. Luego el trabajo. Tú estableces prioridades y empiezas diciendo, primero Dios. Ustedes tal vez pidieron permiso al trabajo para venir hoy al Congreso. El domingo tal vez cierres tu negocio un rato o tal vez todo el día para decirle, voy a adorar con mi esposa, voy a adorar con mi familia, voy a la iglesia. Primero Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Ponemos orden. En segundo lugar, buscamos o nos conectamos con Dios cada mañana. ¿Cada cuánto? ¿Por qué cada mañana? Voy a leer algunos versos. Señor, escucha mi voz por la mañana.
Salmo 5:3. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Salmo 143, verso 8. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Salmo 59, 16. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable. Lamentaciones 3:22. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Hace 14, 15 años yo estaba vacío. Tenía éxito en los negocios, tenía éxito en el ministerio, pero mi corazón, mi espíritu estaba vacío. Y alguien me dijo, ¿por qué no practicas un devocional? Y yo dije, ¿qué es eso? Yo leo la Biblia, yo oro. Sí, pero yo leía la Biblia para buscar sermones. Yo oraba para que la iglesia creciera. No leía la Biblia para que Dios me alimentara mi espíritu. No oraba para tener intimidad con Dios. Y entonces empecé a practicar levantarme todas las mañanas. ¿Por qué en la mañana? No sé, pero la Biblia dice en las mañanas. La Biblia dice que Jesús se levantaba antes de que se pusiera el sol y tenía pláticas con su Padre. Y yo dije, voy a hacerlo, voy a levantarme en las mañanas. Y entonces empecé a levantarme y empecé a adorar a Dios ahí, y mi espíritu empezó a vivificarse. Había días, mis amados, yo era el pastor de la iglesia, pero yo no quería ir a la iglesia. Yo le decía a mi esposa, yo quiero renunciar, yo no quiero seguir en esto, cualquier cosa me cansaba y yo estaba agotado. Pero ahora este tiempo con Dios en las mañanas, estar conectado con Dios, porque Jesús dijo, si separados de mí nada pueden hacer. Algo empezó a cambiar en mi espíritu. Pero también en esos tiempos fueron tiempos difíciles. ¿Se acuerdan que les comenté anoche que tuvimos un problema familiar? Y había que estar de rodillas ahí. Había un problema económico porque pierdo todo y ahora tengo que estar de rodillas buscando a Dios la bendición de Él. Pero también mi hijo, cuando llega a la adolescencia, empecé a tener problemas con él. Los que tienen hijos saben lo que es eso. Yo había pasado 2 hijas, la adolescencia de 2 hijas, y las hijas son más cariñosas, aunque sea con los novios, ¿verdad? Pero son más cariñosas. Pero el hijo, 12, 14 años, empezó a tomar otro rumbo. Yo era un poco conocido en la ciudad y él decía, yo no quiero que seas conocido, yo no quiero que digan que soy el hijo del pastor. Y empezó a tener problemas, y yo empecé a tener problemas con él. Leí muchos libros y lo puse en práctica, pero nada funcionaba. Ahí me metí en mi círculo de oración y yo le dije, Dios, de aquí no me levanto hasta que no me des una respuesta. Mi hijo está tomando un camino equivocado. Yo ya no supe qué hacer. Hubo un día que le dije, Señor, ya no sé cómo tratar a mi hijo. Ya hice todo lo que los libros me piden. Ya pedí consejo. Ya unos me decían una cosa, otros otra cosa. Me confundían más. Y Dios me dijo, trata a tu hijo como yo te trato a ti. Y empecé a amar a mi hijo. Empecé a abrazar a mi hijo. Empecé a decirle que lo amo. Empecé a perdonar sus errores. Y mi hijo empezó a dar un cambio. Hoy está estudiando su carrera. Sabe, yo tuve que dormirme en el cuarto de él. Aquí puse una sala donde yo me quedaba porque él se salía en las madrugadas. Y yo puse una sala ahí y ahí me quedaba toda la noche. Cuando él quería salir me encontraba en la sala y entonces se metía a su cuarto. Mi hijo no hablaba, no había comunicación conmigo. Me acuerdo un día que él me mandó un mensaje y me dijo, te amo. Yo me sentí feliz. Yo estaba ahí en esa sala y me levanto para ir a su cuarto a abrazarlo, ¿verdad? La primera vez que mi hijo me dice te amo, él viene corriendo también y me dice, papá, perdón, era para mi novia. Hoy mi hijo nos dice, gracias por orar por mí. Hoy me acompaña cuando voy a predicar allá. Fue ahí. Pero lo peor que nos ha pasado fue el día cuando mi hija de 30 años nos llama. Yo iba a predicar en un evento donde mi esposa se iba a graduar. Y mi hija me llama y me dice, papá, vengan rápido, me han detectado cáncer.
Entonces yo voy corriendo con mi esposa, ya no se graduó, ya no prediqué, voy corriendo, era sábado, voy corriendo a donde está la oncóloga. Ella me está viendo, ella me queda viendo, pero con terror. Acuérdense que yo tengo clínicas y sé lo que significaba. Entonces cuando le digo cómo está, cómo salieron los estudios, ella me dice tiene metástasis. Y metástasis significa que ha sido invadida. Y ella está aterrada, la oncóloga me está viendo aterrada. Y yo, amado, nada más alcanzo a decirle a mi hija, vete tantito, hablo con ella. Me dice, si con un buen tratamiento probablemente alcance 5 años más de vida. Yo estoy destrozado ahí. Y entonces me voy afuera y empiezo a gritar y empiezo a clamar a Dios. Yo no entendía, yo llegaba a mi casa, mi hija se acostaba en medio de nosotros y nos decía, papá, tengo miedo de morir. Y yo firme ahí le decía, hija, vamos a pelear. Y hay miles de personas orando por ti. Y a todos mis amigos yo les decía, vamos a orar. Y yo terminando de estar con ella, yo me iba a mi cuarto y ahí me arrodillaba, pegaba mi frente al suelo. Yo acababa, me levantaba en la madrugada, tirado en el piso, clamando a Dios día y noche por la sanidad de mi hija. Me acuerdo que llegó el domingo y fui a la iglesia. Yo tenía un hueco en el estómago. La gente cantando, danzando, brincando, ¿verdad? Y yo ahí parado decía, ¿cómo ellos cantan? Porque no tienen a su hija que tiene cáncer, porque su hija no se va a morir. Y yo, amado, empecé a clamar a Dios, a clamar a Dios. Pasaron 2 meses. Un día nos dicen, hay una posibilidad en México con un médico de que le hagan un estudio y probablemente haya una posibilidad de un buen tratamiento. Y nos vamos a México y si le hicieron el estudio. Y el doctor nos dijo, si esto sale bien, su hija tiene posibilidades de vida. Si sale mal, ya no hay nada que hacer. Yo me acuerdo que estábamos en el hotel, días terribles de espera. Y ahí en el hotel, el día que íbamos a ir por los estudios, yo le dije a mi esposa, vete tú, yo no puedo. Porque si yo recibo la noticia y me dicen que mi hija va a morir, yo allí me muero. No puedo. Cobardemente no pude ir y me quedé en el hotel. ¿Y sabe qué hice ahí? Le hablé a pastores, amigos, que yo quería que alguien orara conmigo. Ni un pastor me contestó. Todos estaban ocupados. Y entonces Dios permitió que sucediera eso para que yo pudiera estar a solas con Él. Y empecé a hablar con Él, a llorar con Él. Y de repente Dios me dijo, Elías, no me has cantado, no me has alabado. Y me di cuenta que por 2 meses yo no había cantado. Ni en la iglesia, ni en mis devocionales, porque yo canto en mis devocionales. Hemos leído un pasaje que dice, cantaré de mañana a mi Dios. La alabanza no se circunscribe al tiempo de la iglesia, de la adoración. La alabanza debe ser continua todos los días. Yo me levantaba en las mañanas y siempre le canto un canto a Dios, Cristo, yo te amo, porque yo no era nadie, no tenía esperanza y de repente Dios me ha levantado, Dios me ha usado y ahora Dios me ha cambiado mi vida, ha cambiado mi destino eterno, ha cambiado la vida de mis hijos. Y cómo no alabarle a Dios. Y yo estoy alabándole a Dios, pero ahora que mi hija tiene cáncer, tiene 2 meses que yo no canto. Era puro orar, pura queja, pura petición. Y Dios me dijo, Elías, no me has alabado. Y ahí en ese hotel yo empecé a dar vueltas. Y amado, empecé a cantar y empecé a llorar. Llorando le decía, Cristo, yo te amo. Y parece que Dios me decía, ¿de veras me amas? ¿Me vas a amar si tu hija se muere? Yo tuve que decirle, Señor, aunque mi hija se muera, yo te voy a seguir amando. Aunque mi hija se muera, yo te voy a seguir predicando. Aunque mi hija no sane, yo voy a seguir hablando de ti. Y ahí estaba yo y empecé a cantar y de repente el cuarto del hotel empezó a llenarse de un ambiente, el ambiente de la presencia de Dios. Algo sucedió en ese momento porque yo estaba adorando a Dios, ya no estaba pidiéndole sanidad por mi hija, estaba adorándole a Él, estaba dándole gracias a Él por todo lo que me había hecho, me había dado. Y entonces entra una llamada de mi hija. Y mi hija es muy extrovertida. Habla mucho y grita. Y ella gritó, papá. Y mientras ella gritaba, mi corazón estaba palpitando, duro. Yo no sabía qué noticia me iba a dar. Yo solamente estoy esperando, pero el grito de ella parecía una noticia mala.
Y ella estaba gritando, llorando, y al final que termina me dice: papá, volví a vivir. El estudio no solamente sale que yo estoy bien, el estudio sale que no tengo cáncer. Dios había sanado de cáncer a mi hija. ¿Y sabe cuándo sucedió? Cuando Dios me dijo: alábame, cántame, porque en medio de la alabanza de su pueblo Dios se manifiesta. Nosotros hemos sido llamados para la alabanza de su gloria. Dios ha puesto en nosotros cuerdas vocales para que le alabes, porque un día el que estaba alabando en el cielo se sublevó y él dijo: pues ya no te voy a alabar más, a ver quién te alaba. Y se trajo a todos los que cantaban en el coro también y bajaron, y ya no había coristas y ya no había instrumentos, porque Satanás, dicen algunos teólogos, tenía en él todos los instrumentos. Y entonces Dios dijo: espérate, te voy a mostrar quiénes me van a alabar. Y Dios creó al hombre y a la mujer, y puso en nosotros cuerdas vocales para que le alabemos, y puso en nosotros instrumentos de viento, porque tú puedes aplaudir y puedes brincar. Puso en nosotros ritmo, aunque no lo creas, para que le alabes. Todo lo que Dios ha puesto en nosotros es para alabanza de su gloria. Y cuando tú vienes a la congregación, la alabanza no es los minutos de tolerancia para que entres a la predicación. La alabanza es la entrada a la presencia de Dios. Debemos venir temprano, alabar desde nuestra casa, como hacían los judíos, que salían de sus casas cantando, alabando a Dios, y llegaban a la iglesia. Esto debe ser una fiesta de alabanza a Dios. ¿Qué celebramos? Celebramos nuestra victoria. Las murallas van a caer. Las murallas cayeron cuando el pueblo alabó a Dios. Porque Dios le dice a Josué: toma los cuernos de carnero, no las de plata, porque las de plata implicaban hacer guerra, pero los cuernos de carnero implicaban: alábenme. Y cuando el pueblo alabó a Dios, las murallas cayeron. En Chiapas, y con esto ya voy terminando, en Chiapas hay mucha persecución, pero hace 20 años había mucha más persecución. Un grupo pequeño de 130 familias, con niños incluidos, se escondieron en un lugar en Teopisca. Habían sido expulsados de su comunidad central. Ellos están escondidos en un templo porque habían sido amenazados de muerte por la comunidad. Cuando llegaban las elecciones, la intensidad de las expulsiones se hacía más fuerte, y también se expulsaban a muchos cristianos, algunos los mataban. Y yo fui ahí para ayudar a cristianos. Y yo estaba cuidando a esa comunidad, les dábamos despensas y todo, pero no tenían a dónde ir. Un día me llama el pastor asustado y me dice: pastor, la comunidad que los expulsó vienen hacia nosotros, vienen con armas, vienen como unas 600, 700 personas, y nosotros somos 130 personas aquí, y nos van a hacer daño. Entonces hablé a la policía y me los llevé a Teopisca, pero la policía se queda a unos 150 metros, 200 metros, y me dice: no podemos entrar, vamos a causar un problema. Y yo estoy ahí diciendo: ¿qué hago? Veo que la multitud viene hacia la iglesia y yo no quiero ir allá porque también peligra mi vida. Yo no sé qué hacer, y yo estoy con la policía ahí diciéndoles: vayan, entren, detengan a esa gente. No, ellos dicen: no, miren cuántos son, y aquí no respetan, etcétera. Y me quedé ahí. De repente vi que llegan casi a la entrada de la puerta. Lo que yo no supe fue lo que el pastor me contó después. Ellos estaban dentro y el pastor sabía que no tenían nada más que hacer. Ellos sabían que iban a morir, ellos sabían que iban a ser lastimados. Y entonces le dice a la gente: cuando yo les diga, voy a abrir la puerta, y cuando abra la puerta, todos vamos a gritar: gloria a Dios, aleluya, y vamos a gritar fuerte, gritos de júbilo, y vamos a alabar a Dios, y vamos a salir corriendo hacia ellos. ¿Cómo se iban a enfrentar 130 contra 600, 700 gentes armadas? Y estos no llevaban más que Biblias. Pero cuando ellos salieron, cuando abren la puerta y ellos salen corriendo, gritando: gloria a Dios, aleluya, y mire que sí hicieron ruido, se escuchaba hasta allá. Las personas que venían se dispersaron y huyeron. Y yo pensé: fueron los gritos de los hermanos. Pero ellos fueron a la gente del Ministerio Público el otro día a presentar denuncia
diciendo, había miles de personas armadas cuidando a esta gente, con cuernos de chivo, soldados, gente que estaba armada y con caballos. Y cuando ellos salieron, todo el ejército se vino contra nosotros, nos iban a matar. El otro grupo que los había expulsado vieron a los ángeles de Dios cuidando a sus hijos. ¿Sabes? La alabanza a Dios trae victoria. A la manera de Dios pongo orden en mi vida. A la manera de Dios celebro mis victorias. Ponte de pie. Mañana vamos a hablar acerca del trabajo, porque Dios nos pide trabajar también. Y vamos a ver de qué manera. Y vamos a ver cómo Dios a través del trabajo nos bendice. Pero hoy quiero dejar en tu corazón, lo primero, pon orden en tu vida. Pon orden en tu vida. Yo no sé qué desorden has tenido. Tal vez estás viendo cosas que no tienes que ver. Tal vez estás visitando lugares que no tienes que visitar. Tal vez estás haciendo cosas que no puedes hacer. Tú sabes que están mal. Nadie te ha visto. La gracia de Dios te ha sostenido todavía porque Dios es bueno y estaba esperando que escucharas esta palabra para que tomaras tú la decisión de poner orden en tu vida. El Señor te quiere perdonar, el Señor te va a ayudar. Pon orden en tu vida matrimonial. Empieza a tratar a tu esposa como debes tratarla, como dice la Biblia. Empieza a amar a tus hijos como la Biblia nos dice que lo hagamos. Pon orden en tus finanzas. Pon orden en todas las cosas. Pero conéctate con Dios también todos los días. No necesitas conectarte con alguien especial, necesitas conectarte con Dios. Es con Él, es con su presencia. Y cuando tú empieces a tener ese contacto con Él, con su palabra, pero también alábale ahí. Pon alabanzas. A mí me gusta cantar. Mi esposa pone música en su devocional y ella está escuchando música y adorando a Dios. Puedes hacer eso, pero alábale, porque cuando alabas, tú sales al trabajo y sales victorioso. Sales de una manera diferente. Tú vas viendo que todos los obstáculos parece que se van derribando. De repente nuestra iglesia empezó a crecer. De repente los negocios empiezan a funcionar. Mi hija me dice, papá, ¿cómo es Dios? Porque ahora a mí me llaman para diferentes trabajos. ¿Cómo es Dios? Porque le caigo bien a mi jefe. Sí, hija, es la gracia de Dios sobre tu vida. Mientras tú vivas a la manera de Dios, Dios te dará gracia. Padre, en el nombre de Jesús, ministra a tus hijos en esta mañana. Ministra a estos hombres, porque si ellos cambian, serán ejemplo para sus hijos, para sus nietos, para sus nueras, sus yernos, para toda una generación. Tú nos estás llamando a ser sacerdotes de nuestra casa. Oh Dios, perdónanos si ha habido desorden en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida. Perdónanos. Perdónanos si, oh Dios, solamente te buscamos una vez a la semana. Necesitamos buscarte todos los días, estar conectado contigo todos los días. Perdónanos, Padre, si a veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y hemos hecho a un lado tu palabra, los consejos de tu palabra. Perdónanos, oh Dios. Ayúdanos hoy, Señor, a vivir a tu manera, a llevar adelante nuestra empresa a tu manera, a llevar adelante el ministerio a tu manera, a llevar adelante nuestro matrimonio a tu manera. Ayúdanos a vivir a tu manera, porque sabemos que eso traerá gracia, traerá favor sobre nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada vida, cada corazón, cada varón. Oh Dios, yo sé que muchos de ellos están preocupados. Yo sé que muchos de ellos, Señor, trabajan arduamente porque tienen que pagar la colegiatura, tienen que pagar gastos. Padre, necesitamos tu bendición y tú nos invitas esta mañana. Sí, yo te voy a bendecir, pero tienes que vivir a mi manera. Escucha la voz de Dios, obedece y haz un pacto con Dios. Señor, yo viviré a tu manera
te obedeceré, te alabaré, viviré para ti, Dios, buscaré, ocuparás el primer lugar en mi vida, serás una prioridad para mí. En el nombre de Jesús oramos por estos varones y te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén, amén y amén. Bendiciones, bendiciones, varón.